Precisamente llega el momento de analizar todas estas cuestiones de la mano de Carlos Paz, analista geopolítico que ya está un día más con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas, Carlos, buenas tardes. Pues muy buenas tardes, un placer estar con vosotros. Pues igualmente, Carlos, el placer es mutuo, pendientes de lo que sucede en Oriente Medio, pendientes de este plan de Israel que al parecer ya está acordado. Estados Unidos que da unas pistas, dice que el ataque se va a producir antes del 5 de noviembre, mientras Irán está pues en estos momentos en alerta máxima. Quiero saber cómo ves, cómo valoras la situación en Oriente Medio y cuánto crees que va a tardar este ataque por parte de Israel. Pues lleva advirtiendo Israel los últimos días de este ataque. Yo siempre he pensado que no iba a producirse antes de las elecciones. Israel ha anunciado que sí, que va a ser antes, pero tengamos en cuenta las declaraciones iraníes, las declaraciones del embajador de Irán en España hace 2 viernes, en donde coinciden, obviamente, y nos vienen a decir que la respuesta de Irán no va a ser como las 2 anteriores. La primera fue aquel lanzamiento de drones que no tuvo ninguna repercusión. Esa segunda respuesta a cargo de los misiles balísticos que traspasaron la cúpula de hierro y lograron objetivos militares. Y la tercera respuesta, tanto desde Irán como desde la Embajada de Irán en España, nos hablan de una respuesta contundente en el caso de que Israel realice y que lleve a cabo sus amenazas. Las consecuencias son imprevisibles. Hace 2 días, conjuntamente a esas amenazas a Irán, unos tanques, 2 en concreto, traspasaron el límite de la frontera siria y Rusia avaló a Siria en el sentido de que no iba a permitir una invasión en Siria. Rusia, por activa y por pasiva, ha mantenido ese acuerdo de cooperación que tiene con Irán. Es decir, si llevan a cabo Israel sus amenazas, es muy posible que esta guerra, que de momento es regional y localizada, pasase a tener unas consecuencias insospechadas por la respuesta de Irán y por el respaldo de Rusia. Bueno, pues pendientes de lo que Rusia puede hacer, pendientes también de este ataque por parte de Israel. Lo que se sabe en las últimas horas, Carlos, es que al parecer en esta respuesta no va a haber ataques ni instalaciones nucleares ni instalaciones petroleras. Se habla de un ataque limitado. Quiero saber un poco qué opinas tú y si crees que esto puede ser una salida, una vía de escape para que no haya una escalada mayor del conflicto. Sí, es verdad que cuando hablamos de esta cuestión de las respuestas imaginamos un ataque indiscriminado o algo parecido. Yo entiendo que las respuestas de Irán han sido muy selectivas y el ataque de Israel a Irán no va a ser el bombardeo a una ciudad, ni mucho menos con resultados de muerte de civiles. Yo sí era partidario de intentar explicar la respuesta como un ataque a las instalaciones nucleares, pero desde Irán están completamente tranquilos en ese sentido. Hablando ayer con responsables iraníes, me han dicho que no temen esa respuesta y a mí no se me escapa cuál podría ser la respuesta si no son objetivos ciudades, objetivos civiles o instalaciones nucleares. No sabría y sería una escena más dentro de esta tensión de intercambio de golpes que están siendo más simbólicos que verdaderos, pero es que es verdad que Israel está anunciando a bombo y platillo una respuesta contundente. Si no es a esas instalaciones nucleares ni a objetivos civiles, nadie entendemos qué tipo de respuesta o de ataque está dando a entender Israel que se va a producir. Desde Israel te quiero preguntar también por el papel de Estados Unidos, que conocíamos en las últimas horas que desplegaba un sistema de defensa antimisiles y que ahora filtraba en los últimos minutos que el ataque se va a producir antes de las elecciones del 5 de noviembre. ¿Qué papel tiene Estados Unidos en este conflicto y cuánto está limitando la respuesta de Israel si es que lo está haciendo? Siempre he interpretado como el despliegue de las fuerzas norteamericanas, que el despliegue ya lleva semanas, como un acto no de amenaza hacia ningún país, sino de contención para con Israel. Es verdad que la defensa de los intereses de Israel es la polar por la que Estados Unidos se desenvuelve en esa zona, principalmente para cumplimentar esa cúpula de hierro que ha dado muy mal resultado. Vimos que esos misiles balísticos de Irán no les afectó y no fueron detenidos. Y yo creo que Estados Unidos va a hacer hincapié en estas 2 cuestiones, en la defensa aérea del espacio israelí e intentar contener
en la medida de las posibilidades, esa huida hacia adelante de Israel, de Netanyahu principalmente, y que la guerra se extendiera. Yo entiendo que a Estados Unidos no le conviene ni le interesa ningún tipo de guerra en toda la región. Y desde luego me sorprende que Israel, con la connivencia de Estados Unidos, haya aceptado decir al mundo que ese ataque se va a realizar antes de las elecciones norteamericanas. Me parece imprudente, insensato y muy poco práctico, dado el potencial de Irán y las consecuencias que pudiesen demanarse de todo esto. Bueno, pues pendientes de Oriente Medio, otra de las noticias del día, Carlos, era este plan de la victoria presentado por Volodymyr Zelensky con 5 puntos, con pocos visos de salir adelante, teniendo en cuenta que pide una invitación incondicional a la OTAN, pide ataques en lo más profundo de Rusia, pide también incursiones prácticamente constantes en territorio ruso. Te quiero preguntar si estás sorprendido por este plan de Zelensky, este plan tan esperado que desde luego no tiene pinta de que vaya a ser la solución de este conflicto. No, yo en cuanto he tenido conocimiento de lo dicho por Zelensky y de ese plan, lo he entendido como un plan enteramente irreal y fuera de todo lo cabal. Es verdad que hay intereses europeos, Francia e Inglaterra, por arrastrarnos a un conflicto en esta guerra. Pero es verdad que yo entiendo desde el primer momento de este conflicto que no va a haber en el plano militar ni vencedores ni vencidos. Es una guerra, ya llevamos 2 años y medio, que se va a alargar en el tiempo todo lo posible, porque así lo ha planteado en gran medida Rusia. Ucrania no tiene la capacidad desde hace mucho tiempo de mantener por más tiempo este conflicto, está siendo apoyado por Occidente y sin ese apoyo Ucrania sabe que no puede resistir. Rusia ya tiene los objetivos que quería desde el primer instante y sigo manteniendo, después de estos 2 años y pico, que la única solución, dado que desde un punto de vista militar no puede haber vencedores y vencidos, tiene que venir por la vía diplomática. Y a lo mejor, y yo sigo apostando por esa vía diplomática, si el vencedor de las elecciones norteamericanas es Donald Trump, que se van a poner una serie de requisitos imprescindibles. Una va a ser que Rusia mantenga sus territorios, cosa que Ucrania no quiere ni oír hablar de eso. Y 2, es la propia expulsión de Zelensky del gobierno. Seguramente en la primavera, si es que gana Donald Trump, estaremos hablando del final de la guerra, del asentamiento y la anexión de los territorios conquistados por Rusia y de Zelensky viviendo fuera de Ucrania, bien en Londres, bien en Washington. Por ahí van a ir los tiros. El plan de Zelensky no tiene ni pies ni cabeza. Pues un plan que, como decía, no tiene visos de solucionar el conflicto, pero teniendo en cuenta también cómo está la situación en el frente de batalla, Carlos, teniendo en cuenta también las elecciones en Estados Unidos, ¿hasta dónde crees que va a llegar este conflicto y sobre todo cómo se puede poner una solución? Por ejemplo, se habla de ceder territorios, algo que Zelensky ha descartado. ¿Cómo y quién puede entablar negociaciones con Putin? Pues el escenario ideal para el final del conflicto es un poco reiterar esa idea, es que Trump saliera vencedor de los comicios norteamericanos. Trump tiene buena relación con Putin, yo creo que sería el árbitro idóneo para esta situación. Si además Estados Unidos le hace entender a Zelensky que sin el apoyo occidental, como bien sabe Zelensky, no va a poder seguir manteniendo el conflicto, se tendrá que sentar en una mesa Ucrania, Rusia y Estados Unidos, algún actor más, pero ya de menor enjundia, y entender que la situación es la que es, que Rusia no va a retroceder ni un centímetro, que esos eran los territorios que querían y ya los tienen bajo poder militar, y que hay que poner paz a este conflicto que no tendría que haberse dado nunca, que ha sido creado de una manera verdaderamente artificial, y va a ser Estados Unidos, si de verdad, si efectivamente gana Trump las elecciones, quien siente a los actores y haga entender que solo por la vía diplomática se puede poner fin, porque por la vía militar podría extenderse esto años y años. No le veo un final militar. Pues antes de terminar, Carlos, te quiero preguntar por los otros conflictos que parece también que tienen visos de abrirse, con esta disputa entre las dos Coreas, con estos últimos ejercicios militares que han tenido lugar en Taiwán. ¿A qué se debe también este estallido de conflictos y cuánto tienen que ver con las elecciones de Estados Unidos? Porque llama la atención que conforme más cerca estamos, Carlos, parece que la situación está más abierta, más complicada.
todo el escenario mundial se interrelaciona. Indudablemente, el mundo está viendo que ese conflicto de Ucrania y Rusia no llega a su fin, que Occidente está desangrándose en ayudar a una de las partes. En la situación de Oriente Medio estamos viendo que es más de lo mismo. Y China, con sus ansias hacia Taiwán, y Corea del Norte, que es un país muy particular y que tiene una manera de entender el mundo muy personal, también lo entiende como una debilidad de Occidente. Estos países que tienen unos anhelos y unos intereses muy concretos, pudiera darse el caso que aprovecharan la ocasión de esa debilidad occidental. Estados Unidos no podría mantener una guerra sine die en Ucrania y la situación de Israel, e involucrarse en otra situación en el Pacífico. Estados Unidos no podría, sencilla, lisa y llanamente. Y los países de Oriente, Corea del Norte y China, lo saben. Precisamente por saberlo, aprovechan esta ocasión para reivindicar sus intereses y sus anhelos. Pero saben también que después de la consecución de las elecciones americanas, los intereses, esas debilidades y esa ocasión podría cambiar o mutar según fuera uno u otro el ganador. Este es el panorama en el que estamos ahora mismo. Pues un panorama complicado, con todos esperando, todos mirando a este 5 de noviembre y también pues pendientes de cómo se desarrollen todos estos conflictos geopolíticos. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros un día más, un placer. Muchas gracias, muy buen día. Buenas tardes.